Hola equipo, buenos días. Bueno, vamos una semana más con los clippings semanales de los diferentes mercados. Comenzaremos como viene siendo habitual por el mercado europeo y británico. Comenzamos el lunes 4 de octubre con caídas de las bolsas derivadas de las limitaciones de la cadena de suministro y el aumento de los precios. Daimler, la filial de Mercedes de camiones, ha aprobado un plan para separar una empresa independiente cotizada para salir a bolsa. Las bolsas estarán pendientes esta semana de los PMI de servicios y compuestos de la eurozona y Reino Unido, así como el índice de producción IPP y las ventas minoristas de la zona monetaria europea. El martes 5 de octubre, la decisión de la OPEP de seguir adelante con el lento incremento gradual de la oferta en crudo para el mes de noviembre marcó la sesión con subidas, con una fuerte reacción al alza del petróleo del barril del petróleo. El grupo energético británico prepara el lanzamiento de una OPA por su rival doméstico, Bull, que daría lugar al segundo proveedor de electricidad y gas del país, por detrás de Centrica. Ryanair duplica su tráfico por las menores restricciones, pero un 37% menos que el mismo periodo de 2019. Para el miércoles 6 de octubre, subida de las bolsas europeas en respuesta a una batería de datos económicos. En primer lugar, tuvieron un respiro con el flanco inflacionista, con un dato de precios al productor IPP en la zona euro algo debajo de lo previsto. Esta cifra se sumó a una alentadora subida en el índice de servicios ISM en Estados Unidos. Total Energies, la energética francesa, ha puesto a la venta un tercio de su participación en el campo gasístico en el Mar del Norte y el PMI de servicios mejor de lo esperado, excepto en España. El jueves 7 de octubre temor a la inflación por la subida de los precios del gas y el petróleo. La turoperadora TUI ampliará capital en 1.100 millones para recortar deuda. El mayor turoperador del mundo elevará su liquidez hasta 4.500 millones de euros y le ayudará a saldar los más de 4.000 millones de créditos que le concedió el gobierno alemán. La Unión Europea busca fórmulas para frenar la subida de los precios de la electricidad. Y para terminar la semana, el viernes 8 de octubre, fuertes subidas alternan con fuertes caídas. Ha sido la tónica esta semana. Antes del cierre de las sesiones en el viejo continente, se dio a conocer que los líderes del Senado de Estados Unidos han alcanzado un acuerdo para implementar a corto plazo el llamado techo de deuda del país y así evitar que el país incurra en impagos. Y la Bolsa de Valores de Londres cerró la sesión de este jueves con una subida del 1,17 impulsada por el fuerte avance de las empresas del sector de la minería. A continuación, dejo a mi compañero Morris que os hará un resumen del mercado americano. Gracias. Muchas gracias, David, por la introducción. Vamos al otro lado del charco a hacer un repaso de lo que ha ocurrido en Estados Unidos. De inicios vimos que la semana anterior a finales y principios de esta misma semana todos los índices han tenido una corrección donde encontraron, digamos, un suelo después del anuncio del gobierno que iba a aumentar el techo de su propia deuda, ¿vale? Eso sería yo creo que la segunda vez este año que lo está haciendo, porque necesita, obviamente, endeudarse cada vez más para seguir poder pagar sus facturas. De ahí, los tres índices tenían un gap alcista, los cuales están cerrando ligeramente a la baja, pero parece que han encontrado un segundo suelo al alza ahí. Los United States Factory Orders son, digamos, los productos duraderos de los pedidos. Estos han aumentado un 0,5 puntos. Ahora vamos a lo que se exporta y lo que se importa. De ahí siempre sabemos que un país que exporta mucho e importa poco es muy positivo. En este caso, pues ambos números son positivos. Lo que pasa es que los de exportación no tanto como se esperaba y de importación en los últimos meses está aumentando. Una cuestión tampoco de unos puntos o porcentajes muy elevados. Ahí se puede hablar de un draw, de un empate, donde se quedan las cosas casi neutras. De ahí los US Initial Claims, sabemos los iniciales, digamos, de las personas que por primera vez solicitan el paro, han bajado también esta semana. Eso es una muy buena señal. De ahí a los ADP Non-Farm Payrolls, recordar que los ADP no son otra cosa que las nacionales, es decir, que es una encuesta que se hace o una, digamos, previsión con no más de 400.000 negocios. De ahí siempre suele salir unos 2 días antes de las oficiales, que son del gobierno.
Ahí, en este caso, los ADP hablaron de 568.000, los oficiales hablan de la mitad de los números, pero en general el paro ha caído al 4,8%, se mantiene ahí desde hace 2 semanas ya, y estos son siempre, digamos, puntos muy positivos. Hay que estar pendiente cómo la próxima semana se mueven los índices, por dónde va la situación en Estados Unidos, y nos vemos el próximo domingo con el repaso de la próxima semana. Os devuelvo con David, que os va a comentar más sobre Europa. Un abrazo. Después del clipping semanal del mercado británico, europeo y americano, para finalizar, vamos con el clipping del mercado español. El lunes 4 de octubre se anunciaba en la newsletter que el viernes acababa el plazo de la OPA de IFM por Naturgy, que ha sido noticia en los días de esta semana. Las cotizadas pagarán cerca de 5.000 millones en dividendos en el cuarto trimestre. El volumen negociado en bolsa española en títulos cae un 55% menos que en el mismo mes de 2020, cuando se negociaron 18.363 millones de acciones. Para el martes 5 de octubre, noticia de Telefónica, de nuevo, que continuó recortando su deuda. El año 2019 fue el primero en el que la cifra de pasivo financiero neto descendió por debajo de los 40.000 millones de euros, después de 13 años por encima de esa cota y ya muy lejos de los máximos de 56.300 millones en 2011. Un dato sorprendente: eólicas y solares paran por primera vez en España debido a que producían a pérdidas y el domingo decidieron parar su producción. Un dato macro: el paro desciende en 76.100 personas en el mejor septiembre de la historia. El proceso de vacunación, la apertura de la actividad y el crecimiento explican la creación de empleo. El miércoles 6 de octubre, intervención en el mercado del alquiler, fija topes en los precios y un recargo de IBI de hasta un 150% en los pisos vacíos. Tipo mínimo de sociedades del 15% sobre la base imponible. Han sido las leyes más, o las medidas, mejor dicho, para los nuevos presupuestos. Sabadell cierra la venta de su filial en Andorra por 68 millones de euros y el PMI del sector servicios ha sido peor de lo esperado en España. El jueves 7 de octubre, la inversión inmobiliaria peligra por la ley de vivienda. Algunas promotoras estudian paralizar algunos de sus proyectos de pisos para alquilar. IFM romperá el equilibrio del poder en la cúpula de Naturgy. Si gana la OPA, el fondo exigirá inmediatamente, después de la OPA, la representación en el Consejo. Iberia tropieza con Bruselas en la compra de Europa. La Comisión Europea sigue viendo problemas de competencia. La agencia de calificación Fitch rebaja el rating de AENA tras el golpe del Congreso sobre el cobro de las rentas mínimas garantizadas. Y Línea Directa abona dividendo por un importe de 0,023 euros. Para terminar la semana, el viernes 8 de octubre, el IBEX ha cerrado la sesión de este jueves con una revalorización del 2,14% gracias al fuerte repunte registrado por las empresas eléctricas que componen el selectivo. El fundador y máximo accionista de Audax se refuerza en el capital en pleno caos eléctrico, eleva un 0,8 su participación en el grupo hasta el 78%. Prosegur Cash pagará dividendo el día 14 de octubre, que abonará un dividendo de 0,09 euros brutos por acción el 14 de octubre. Para tener derecho al mismo, hay que ser accionista el día 11 de octubre. Y Otis ajusta a la baja el precio de la OPA sobre Zardoya de 7 euros a 6,93 por acción al descontar el dividendo que pagará el día 11 de octubre. Muy bien, equipo, pues estas han sido las noticias más relevantes de los diferentes mercados. Un saludo.